la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Es una lectura muy larga, por lo tanto solamente voy a iniciarle, esbozarla, y al final solamente leeré dos, tres pequeños párrafos, de los cuales en algún momento pues tiene una enseñanza muy especial. Se aconseja que esta celebración de la lectura de la pasión se lleve a 3 personas más o menos, y el pueblo me refiero en ese sentido, el que la hace de cronista, el que la hace de pueblo y el papel de Cristo. Yo creo que esto sería como en algún momento, si en una comunidad tienen las hojas de la pasión y van a poder en algún momento al celebrarla, pues que se repartan esas hojas y de alguna forma el mismo pueblo vaya compartiendo esta celebración de forma muy especial. Por eso la invitación es que en las comunidades donde tengan esta posibilidad y la celebración de esta manera, disfrútenlo, léanlo con calma. Es un poquito largo, pero vale la pena. Bien, voy a iniciar un poquito la lectura de este pasaje de San Lucas. He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer. Llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y así, tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre y que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado según lo establecido, pero ay de aquel que lo entrega. Ellos se comenzaron a preguntar unos a otros: ¿quién de ellos podría ser el que le iba a hacer esto? Los discípulos se pusieron a discutir sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero, y Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan y los que la ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan eso, sino que el que quiera ser el primero entre ustedes, pórtese como el menor y el servidor de todos, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en las pruebas, y yo transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comen y beben a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para cribarte como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto e incluso a ir a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces me hayas negado. Y dijo a todos: cuando los envié sin bolsa, sin alforjas, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Contestaron: nada. Él añadió: pero ahora el que tenga bolsa, que la coja; el que tenga una alforja y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque yo les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito: fue contado entre los malhechores. Lo que se refiere a mí toca y a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les contestó: basta.
Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio les dijo: oren para que no caigan en tentación. Él se acercó a ellos, él se alejó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillándose oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que lo animaba y en medio de su angustia oraba con más insistencia y bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y pónganse a hacer oración para no caer en la tentación. Aún estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12. Se acercó y dio un beso a Jesús. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: basta. Tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: han salido con espadas y palos como a casa de un bandido. ¿Qué es que a diario no estaba en el templo con ustedes y no me echaron la mano? Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos le respondieron, ellos lo reprendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, y se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por el medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, yo creo que tenemos que comenzar un poquito, sobre todo en el contexto de referencia al domingo pasado, llamado también Domingo de la Pasión, que era el último domingo del tiempo de Cuaresma. Y ahora, en este domingo 10 de abril de este año 2022, iniciamos nuestra Semana Santa, que viene precedida de signos con los cuales se nos recuerda nuestra salvación. Es Domingo de Ramos el día de mañana, y está considerado como el preludio oficial de la Semana Santa, de la glorificación y salvación del género humano. Con esto podemos comenzar un poquito así como introducción a lo que es propiamente esta celebración del día de mañana. Ya decía Jesús al principio, las lecturas como en algún momento se nos presentan de esta manera: la lectura de Isaías: el siervo de Dios sufriente permanece fiel a su misión, e incluso cuando es perseguido, ya que confía plenamente en Dios. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses nos presenta sobre todo: el Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y así poder servirnos. Por eso Dios lo puso como elemento central de nuestra fe, donde toda rodilla se doble delante de Él. Y la pasión del Evangelio nos presenta Lucas como Jesús, el que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, se ofrece en la cruz para todos los hombres como voluntad propia, diciendo: yo entrego mi vida, no me la quitan. Yo soy el que generosamente me pongo y la doy para todos los demás en la salvación. Yo creo que tenemos ahí muchísimas cosas que podríamos en algún momento presentar. Cómo la pasión de Jesús continúa durante toda la semana, y en este sentido nos presenta de una manera muy particular y muy especial
se centra en el sufrimiento de Jesús, que soporta por todo, salivazos, golpes, insultos, agresiones, abandono, todo por nosotros. Y yo creo que este sufrimiento en algún momento, sobre todo, es lo que tiene que llevarnos a nosotros en nuestra vida, finalmente, ¿a qué? A morir al pecado también. La propuesta de Jesús es esa: vayan conmigo, acompáñenme. Y sin embargo, el hombre siempre rehuye, en algún momento busca alejarse de todo aquello que en algún momento implique sacrificio, lucha, trabajo, esfuerzo. Más aún todavía, Jesús vive la experiencia en este sentido de la injusticia, la pobreza, la penuria, la traición, la persecución. Por eso podemos decir que en algún momento nosotros necesitamos también de esa ayuda del Señor, que vivió esta experiencia para mirarlo, y esto nos lleve sobre todo a trascender, a levantarnos también de aquellas situaciones que en algún momento vamos cargando en nuestra vida. Ya Isaías nos lo presenta sobre todo a través de la lectura, en la cual pues de una forma muy especial nos va manifestando. Dice: el Señor me ha dado una lengua experta para consolar, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos esas respuestas en las cuales pues de alguna manera nos van a enriquecer nuestra vida de fe y nos tienen que ayudar a profundizar cada día más, sobre todo nuestro compromiso de unos con otros. Sin embargo, sí podemos decir que en algún momento pues tenemos elementos que nos pueden ayudar en esa realidad. Esto que decía Jesús es una realidad que todos vivimos. El dolor se nos presenta en la vida de diferentes formas, de diferentes maneras. Unas veces ocasionada por nuestras mismas, sobre todo, debilidades físicas, otras de las veces por cuestiones exteriores, por la naturaleza, otras de las veces en cuestiones también de vida social. Hay un montón de formas como en algún momento el dolor llega. Sin embargo, tenemos que decir que de alguna manera el dolor de Cristo radica sobre todo en la cualidad que Él tiene. Tiene, primero, que tenemos que decir que Jesús es el hombre perfecto, es lo primero. Segundo, es el Hijo de Dios. Y tercero, es el Redentor del mundo y del hombre. Por eso, el dolor, aunque es una realidad histórica ciertamente, se ve reflejada de manera muy especial, sobre todo en aquel que dice: que se haga en mí según tu voluntad, que se cumpla en mí todo aquello. Y aquí en la vida de Cristo tenemos que decir también que se hace solidario Jesús con nosotros, con nuestra vida humana, la asume totalmente en todos los contextos. Su vida natural, vamos a decir, desde su nacimiento hasta la cruz, vivió la experiencia del dolor, la vivió, la experimentó, la sufrió y en algún momento incluso la curó. Yo creo que todo eso podemos en algún momento decir cómo Jesús se convierte en ese signo de esperanza. Por eso es el hombre perfecto, por eso es el Hijo de Dios, por eso también es el Redentor de los hombres. El relato de la pasión, ahora que acabamos de escuchar el Evangelio de San Lucas, y aunque no lo hicimos completo, sin embargo, ya más o menos lo conocemos y en algún momento podemos leerlo, en la celebración del mañana se hará completamente. En este sentido, nos lleva de la mano a contemplar al Jesús orante. Nos lleva a contemplar también el dolor que ha vivido, la experiencia, sobre todo de aquel episodio en el que contemplamos cómo Jesús en la oración, incluso dice, lloró, sudó gotas de sangre, experimentó una angustia terrible. Luego también vivió la experiencia de la traición de Judas, que con un beso lo entrega. Vemos también de alguna forma la discusión de una manera inoportuna entre los apóstoles para complementar la situación. A ver, ¿quién va a ser el primero ahora sí? Sí, todavía que saben, no le creen a Jesús o no saben, no dimensionan lo que está por pasar y ellos pensando quién será el mayor. Todavía. Entonces, todo esto, la respuesta de Jesús precisamente una. El que quiera ser el primero, que se ponga de tapete. Yo siempre digo, que se ponga de tapete. ¿Para qué? Para que sirva y que los demás no se lastimen. Entonces ahí tenemos una de las cosas muy importantes sobre todo. Otra de las cosas también tenemos que decir, vivió y experimentó sobre todo el dolor extremo del abandono. El abandono en el mismo Getsemaní. Cómo en algún momento sus discípulos lo dejaron solo. Y dice, a causa de la soledad y el abandono del hombre e incluso del mismo Padre, y el peso de los pecados de los hombres, pues lo hacen en algún momento vivir aquel dolor profundo. Sin embargo, también vemos que el gran amigo Pedro hasta reniega de él. Yo no conozco a ese hombre. Antes de que el gallo cante una vez, tú me negarás tres. Y ahí tenemos cómo en algún momento todo esto se va complementando con las burlas de aquellos que en algún momento lo tienen preso, las blasfemias, los golpes. Todo esto en algún momento lleva a vivir a Jesús aquella experiencia de sufrimiento y de dolor. Por eso decimos, el dolor físico de los esclavos
de los clavos que ha sido traspasado con sus manos y sus pies. Es el dolor y la agonía de Cristo que también se convierte en esta carta de Isaías, en esta lectura de Isaías, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Yo creo que tenemos ahí elementos que podríamos de alguna manera alargarnos en este sentido para poder decir qué es lo que Jesús nos enseña. Tenemos también otra de las cosas que podríamos destacar en este momento, Jesús, cómo de alguna forma para toda nuestra vida cristiana, para los cristianos, el dolor es un tesoro escondido, tiene un valor redentor, pero muchas de las veces no lo podemos descubrir, y la medicina de nuestros días está descubriendo que la presencia amiga junto al lecho del enfermo puede ser aliviar el dolor más que una inyección de morfina. Alguien que tiene cáncer, la cercanía, el cariño, el amor, la presencia del ser amado le da la fortaleza para luchar contra el dolor. Más que una inyección de morfina que en algún momento se les pone y todavía el dolor sigue. Es decir, hay algo mucho más profundo que hace que la presencia de aquella persona que te ama esté a tu lado y te lleve a descubrir que hay otras cosas mucho más todavía que lo que estás viviendo. Por eso es el consuelo espiritual que suaviza mucho más todavía el dolor terrible del cuerpo. Las obras de misericordia, las obras espirituales, instruir, consolar, confortar, sufrir con paciencia. Las corporales, dar de comer al hambriento, dar de techo al que no tiene, vestir al desnudo, visitar al enfermo, etc. Todo esto de alguna forma nos va a llevar de alguna manera a profundizar mucho más todavía sobre el sentido de cómo podemos en algún momento ayudar en el dolor al hombre. Y aquí es donde entra una de las cosas sobre todo que tenemos que tomar muy en cuenta, que son necesario y válido que pongamos un esfuerzo en nuestra vida. ¿Para qué? Para apoyar aquellas situaciones humanas que vivimos. Y estas están alrededor, las podemos ver, no necesitamos ir a buscarlas. Es que voy a ir hasta África para ver dónde está el sufrimiento de... No, está aquí. Lo tenemos a tu lado, cerca de nosotros. A veces de repente sale una persona, te das cuenta, es que esta persona está sufriendo, está pasando por esta situación, esta otra tiene una situación de familia, de comunidad, y se van dando las cosas que de tal manera que a veces en algún momento se convierten en una situación que a veces no vemos, no descubrimos, no nos damos la oportunidad de alguna forma de hacernos presentes. Por eso tenemos que decir también que es importante tener conciencia de que como cristianos hemos de acompañar a todos los hombres en su dolor, hemos de ser solidarios en sus penas, hemos de aliviar con nuestra cercanía y con nuestro consuelo sus sufrimientos. Yo creo que ahí es donde entra una de las cosas muy importantes que tenemos que decir. ¿No es una buena forma de alivio el enseñar a los que sufren a dar sentido al valor a sus sufrimientos? Yo creo que vale la pena. Es decir, que ofrezcas tu sufrimiento, lo que tú ya decías, mi niño, tienes este dolor en tu cuerpo ahorita, sabes que toma tu medicina y ofrécelo al Señor por esto, por algo todavía, para que tengamos lo necesario, para que en nuestra vida tengamos que este sufrimiento que tú estás viviendo ahora se convierta en salvador. Yo creo que desde allí podemos en algún momento mirar todo esto. Hemos llegado al final ahorita de esta programación. Vamos a dejarles por ahí un poquito de audio, esperando que el buen Dios me los acompañe, pues de manera muy especial, recordando, Dios te ama y te ha dado su vida por ti. Así es. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues a disfrutar lo que el Señor nos concede, podamos en algún momento pues proclamar su palabra, experimentarla, vivirla y en algún momento entrar en conversión.